Bien, agradecemos las palabras de Matías, que deja ahí planteado el desafío, protagonistas, espectadores, no solo las empresas y los líderes, sino que todos los líderes en los distintos sectores en los que se desenvuelven. Queremos contarles que esta mañana habíamos invitado al presidente Gabriel Boric para que pudiera estar aquí. Él declinó poder hacerlo tanto de manera presencial como telemática. Entendemos que tiene topes con su agenda, así lo hizo ver su equipo, pero también nos hubiese encantado poder contar con la participación y con la mirada de la máxima autoridad de nuestro país. No va a poder ser posible en esta oportunidad, pero sí vamos a tener actores de distintos estamentos para poder dilucidar de alguna manera estos desafíos que deja sobre la mesa Matías. Hablaba Matías también de la sostenibilidad, que tal vez es la herramienta que ha demostrado ser la más efectiva para enfrentar los cambios y las transformaciones. La transformación empresarial parece ser y se ve como una tarea titánica, pero obviamente que es más fácil cuando se hace con foco, con priorización, cuando se hace con tareas claras para cada sector y sobre todo cuando se hace con otros. Eso es parte también del espíritu que nos reúne esta mañana para poder conversar en profundidad. Voy a dejar a continuación a Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, que también nos va a entregar algunas palabras durante esta mañana. Marcela, muy bienvenida. Recibimos a Marcela. Gracias. Muy buenos días. Me encanta verlos acá. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día presencialmente y también a los que no pudieron desde sus casas o desde sus trabajos telemáticamente. Pero queríamos esto, queríamos un encuentro que ha sido la tradición de nosotros en Acción Empresa desde hace ya 22 años. Yo me voy a referir de alguna manera a los desafíos globales. Rápidamente vamos a pasar a los desafíos que tenemos en Chile para ver cómo desde Acción Empresas los queremos acompañar y desde una visión global que ha impulsado el World Business Council. Vamos a empezar con estos desafíos, ya los veíamos. La emergencia energética, la emergencia climática, perdón, me estoy moviendo aquí, ya, perdón. La pérdida de biodiversidad, la creciente desigualdad, son tres elementos que ha identificado el World Business Council como tres elementos fundamentales de los que nos tenemos que hacer cargo. Y el World Economic Forum también identifica dentro de sus top 5 elementos medioambientales y sociales como los de mayores riesgos y por lo tanto absolutamente linkeado con el quehacer nuestro en nuestras empresas, pero también como país. Algunas cifras. Tenemos que si no hacemos nada, el tercer informe del IPCC ya nos dice que la temperatura aumentaría a más de 4,3 grados, cosa que no permitiría quizás la vida en el planeta. Si solo hacemos lo que hasta ahora nos hemos comprometido con las NDC, la temperatura llegaría a los 2,7. Por lo tanto, tenemos que aumentar nuestra ambición. En el Acuerdo de París, el 1,5 grados es lo que se determina. Eso, por supuesto, debemos trabajar mucho porque ya la meta, sabemos, es bien difícil de alcanzar. Y eso significa que la temperatura, los gases de efecto invernadero deben disminuir un 43% al 2050. Meta bien difícil. Cuando vamos a la biodiversidad, quise mostrarles este gráfico porque es dramática la caída que hemos tenido en un informe de un levantamiento de 1970. Esta ha caído dramáticamente, un 68% la población promedio mundial de animales salvajes. Pero en América Latina esto es 94%. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en nuestro continente por preservar esa biodiversidad es fundamental. La sexta extinción masiva de especies que estamos viviendo está demostrado que es producto de la actividad humana. ¿Y esto en qué afecta? Porque es importante. Es importante porque esto afecta a todos los servicios ecosistémicos múltiples. Perdón, ahí me voy a mover ahí. Es decir, los ecosistemas que tienen que ver con el tema cultural, con el aprovisionamiento de comida, de materiales medicinales, el agua fresca, el aire. Es decir, esto regula todo el ecosistema, que es lo que permite la vida en el planeta. Por lo tanto, no da lo mismo la pérdida de especies que estamos teniendo y a la velocidad de la que estamos teniendo. ¿Qué nos tenemos que desafiar? Nuestro desafío es conocer entonces
cuál es la dependencia que tenemos de ellos y cuál es nuestro impacto, el impacto que estamos teniendo en estos servicios ecosistémicos. Uno de los rubros más afectados es el agroalimentario. Sabemos que dado de su dependencia de todos estos efectos, va a tener un efecto enorme en ello. Y con ello los costos, y sabemos que sin alimentación la vida no es. La desigualdad, creciente desigualdad. Esta cifra es impactante, porque resulta que las 10 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que 3,1 billones más pobres del mundo. Y esto lo vemos al interior de los países y también entre los países. Pero si bien es cierto, la desigualdad entre los países había comenzado a subir y la desigualdad dentro de los países había comenzado a bajar, a partir del 2000 esto se revierte. Y por lo tanto la desigualdad está al interior de nuestros países, no solo entre los países. Y hoy estamos a niveles de hace 100 años. Esta creciente desigualdad tiene cifras como las siguientes. Este es un estudio del World Benchmark Alliance sobre la Social Transformation Baseline del 2022, donde reporta, en un reporte que hicieron de 1000 empresas, en sus reportes no se aprecia que las empresas estén dando a... Perdón, el micrófono estoy teniendo problemas porque se corta. Pásame eso. Gracias. Ahí sí, ya, disculpen. Entonces, estamos teniendo esta desigualdad, se nota en los reportes de sostenibilidad, donde el 1% de las 1000 compañías reportan adecuadamente su conducta social responsable como empresa. El 4% muestra que paga a sus trabajadores un salario decente. El 4% muestra una brecha salarial por género y nivel jerárquico, y el 78% de estas 1000 empresas tuvieron un puntaje 0 en todos los indicadores relacionados con la debida diligencia. Es decir, la medición que hacen de cómo ellos impactan al resto de sus grupos de interés. En Chile vamos a analizar estas 3 variables porque, como vimos en el video, no estamos muy distintos. También tenemos esta emergencia climática, tenemos una pérdida de biodiversidad importante y una creciente desigualdad. La emergencia climática, sabemos, porque ya lo estamos viviendo, que los 12 últimos años estamos en una crisis hídrica muy grave y tenemos a 188 comunas de las 345 que están con escasez hídrica declarada. El 84% de las comunas tiene uno o más riesgos derivados de este cambio climático. Y sabemos que siempre los más afectados son los más vulnerables. El 100% de nuestros puertos están afectados por marejadas o potenciales alzas del nivel del mar. Vimos en las noticias el año pasado los costos que eso significó en tiempos que tuvo que estar cerrado y las inversiones que se tienen que estar haciendo para poder operar. Nosotros como país exportador, este es un tema esencial. Y sin adaptación, el ingreso agrícola neto tendrá una reducción de un 28% al año 2050, según la CEPAL. Este mapa que están acá es el Atlas de Riesgo Climático que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente y que es una herramienta fundamental para que las empresas puedan, a través de él, identificar cuál es el impacto que el riesgo climático va a tener en sus propias organizaciones. La pérdida de biodiversidad, este es un estudio del Informe Nacional de Biodiversidad del 2020, el 50% de las 127 ecosistemas están amenazados, y esto especialmente en la zona central y en la zona sur del país. El 65% de las casi 1.200 especies al 2018 se encuentran en alguna categoría de amenaza. Y el 71% y el 83% de los anfibios y los peces son los grupos más amenazados. Y principalmente esto se debe a los cuerpos de aguas continentales y los efectos del cambio climático. La desigualdad en Chile, el 1% más rico concentra el 50% de la riqueza total del país. Y si lo vemos en cifras, que ya lo miramos al venir hacia acá, tenemos campamentos que han aumentado y hoy día tenemos 81.000 familias viviendo en campamentos versus las 27.000 que teníamos el 2011.
Esto es un tema que creíamos que había avanzado, pero retrocedimos enormemente. El 27% acá, esta es una encuesta muy interesante, la encuesta de bienestar que por primera vez hizo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el año pasado, y acá señala que el 27% de los trabajadores considera que su empleo no le permite tener estabilidad financiera. El 74% tiene gran vulnerabilidad para cubrir sus necesidades básicas frente a la pérdida de cualquier ingreso de un miembro de la familia, y el 25% señala que ha recibido maltrato. Y varios de ellos señalaron que el maltrato donde más lo han recibido son en las empresas. Y esto se trata de cómo tratamos a las personas, por lo tanto eso no cuesta nada, es un tema de actitud. Estos 3 imperativos nos llevan a la acción, nos llevan a tomar riendas de lo que podemos hacer desde las empresas. Para el cambio climático tenemos que comprometernos con la carbono neutralidad. En biodiversidad tenemos que ver cómo podemos impactar regenerando la naturaleza. Y en la desigualdad tenemos que redefinir nuestro valor como empresa. Acá quiero agradecer, felicitar a todas esas empresas que por muchos años, a ustedes que están aquí, han sido pioneros, llevando la batuta, pensando en el futuro, tomando acción, tomando las acciones que deben ser. Esta es nuestra red de empresas socias. Eso lo hacemos en red. Y por eso es tan importante que hoy día nos reunamos aquí. También quiero agradecer y felicitar a estas empresas que son las que se han incorporado el año pasado y el principio de este año, Aguas Antofagasta, TPS, Cerro Denominador, el Shopping de Cencosud, AB InBev, Sombrero Verde, Devar y Proyecta. Así que muchas gracias también a ellos y Fundación Emplea, por incorporarse con nosotros y sumarse a la red, porque juntas lo podemos lograr. Y acá otra cosa interesante, la red nuestra es diversa. Tenemos de distintos tamaños, si bien es cierto la mayoría son empresas grandes, también tenemos medianas y también tenemos pequeñas y diversos rubros de la economía. ¿Cómo han participado? Y acá quería compartirles que ha habido mucho interés por participar. La participación el año pasado la aumentamos en 3,6% y más de 5.200 personas participaron en nuestras actividades y tuvimos 135 actividades en todas esas actividades, en todas esas líneas temáticas y también en temas transversales. También la formación. Descubrimos que había cada vez un interés creciente, a veces las empresas preparando a sus propios equipos in company y por lo tanto fuimos a compartir con las empresas desde su quehacer cómo la sostenibilidad es parte de su core. Y además porque las empresas entendieron que para ello toda la organización tiene que estar en conocimiento de la sostenibilidad y no solo un área como era anteriormente. Por lo tanto, acá tuvimos casi 8.200 alumnos y no solo pudieron participar nuestras empresas socias, sino también lo hicimos con empresas no socias. Y la satisfacción es de un 87%. Estas son nuestras líneas temáticas, en cada una de ellas voy a profundizar. Tenemos personas y trabajo, economía circular, cambio climático, aprovisionamiento responsable, ética y gobernanza y territorios sostenibles. Con esto abarcamos el ESG, es decir, lo ambiental, lo social y lo de gobernanza, y transversalmente vemos los temas de derechos humanos y empresas. Pero lo hacemos en alianza, y acá les quise traer los logos de las organizaciones, porque son organizaciones de la sociedad civil, del Estado, son de la academia, organizaciones internacionales, es decir, buscamos los mejores aliados para que los programas que entregamos realmente sean robustos y tengan las últimas tendencias. Proyectos concretos, acá quise destacar programas sin filtro para ir a las comunidades y juntar a los directores, a los gerentes, a los directivos de las empresas con los propios pobladores, con la comunidad y tener un diálogo ahí en terreno y no que te lo cuenten. CEOs por la inclusión, APLs, ya vamos por el segundo, diálogos, sumando valor, que lo hacemos en conjunto ahí, CPC, SOFOFA,
estudios sobre el desarrollo de la función de la responsabilidad social, un estudio muy interesante que hicimos con la OIT, el segundo pulso de sostenibilidad y la visión 2050 que estamos trabajando. El desempeño, este es el diagnóstico de sostenibilidad empresarial, lo hacemos todos los años y las principales conclusiones de las empresas que contestaron es que el desempeño está bien en ética y gobernanza, personas y trabajo, pero tenemos desafíos pendientes especialmente en cambio climático, en la medición de impactos de la empresa con la cadena de suministro, y vimos lo importante que era con la pandemia, y un punto aparte es todo lo que tiene relación con derechos humanos y empresas, que las empresas deben avanzar en procesos de debida diligencia. Y aquí tengo una pausa que hacer, porque lo que quiero hacer es invitarlos a pensar en esta visión al 2050. Es la transformación a la que nos invita el World Business Council y a la que nosotros como organización nos hemos sumado. Nos plantea 9 caminos y la visión significa lograr que más de 9 billones de personas puedan vivir bien dentro de los límites del planeta al 2050. Y eso solo lo podemos hacer si aceleramos esta transformación. Los fundamentos para trabajar. ¿Qué hizo el World Business Council? Convocó a sus empresas y les dijo, trabajemos juntas, pero con compromisos básicos. Si no, no llegamos. Los compromisos básicos son carbono neutral al 2050, recuperación de la biodiversidad y la naturaleza al 2050 con un plan basado en la naturaleza. Apoyar los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas, declarar públicamente el apoyo a la inclusión, a la igualdad, a la diversidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación y operar con el más alto nivel de transparencia. Esos 5 son los compromisos que el World Business Council le está pidiendo a sus empresas y nosotros queremos pedirle a las nuestras. Y hemos incorporado uno adicional que es cómo desde las empresas nos comprometemos a reducir la brecha social. Lo haremos en alianza con el World Business Council, entre las empresas socias, vamos a trabajar con el sector privado, con la sociedad civil y con aliados expertos. Pero ya empezamos hace mucho y ya desde el año pasado estamos apurando el tranco. Hicimos alianzas pre y post-COP para promover la carbono neutralidad, participamos activamente en la hoja de ruta de economía circular y los diálogos por el plástico para un tratado internacional y nos relacionamos permanentemente con el sector público, regulaciones como por ejemplo la ley REP. Los programas formativos fueron parte que está permanentemente apoyando, como les decía, el conocimiento al interior de las empresas. En economía circular tuvimos un primer APL, 47 empresas lograron más de 134.000 toneladas menos reducir la generación de residuos gracias a este trabajo y quedó una guía con la cual las empresas pueden seguir trabajando. El APL2, que ya empezamos, va a utilizar una herramienta de medición de CTI, que es una guía para medir su grado de circularidad y ya tenemos a 26 empresas con 55 instalaciones trabajando. ¿Cuáles son los pilares de este programa nuevo que estamos diseñando de cambio climático? Mitigación, adaptación y biodiversidad, los 3 elementos. En el DSE, el 55% de las empresas cuantifican sus emisiones, el 42% han establecido metas de emisión de gases de invernadero y el 20% de las empresas tienen un plan para alcanzar esas metas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es acompañarlas a todas. En la desigualdad tenemos incidencia porque participamos en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, en la Mesa de Cohesión Social y somos parte del Comité de Derechos Humanos del Punto Nacional de Contacto. Nuestros programas formativos también están en esa línea, con programas de derechos humanos, de gestión de sostenibilidad en la cadena de suministro y el mapeo de grupos de interés en comunidades. Este ámbito de desigualdad lo analizamos, lo apoyamos a través de la línea Personas y Trabajo,
donde el nuevo programa estamos próximos a lanzarlo y ya tenemos como información que el 84% tiene compromisos con la diversidad, pero solo el 12% tiene una política, por ejemplo, de esa diversidad en los directorios. En territorios sostenibles son 3 los pilares que estamos trabajando: relacionamiento con comunidades, bienestar territorial y articulación con otros actores. Ahí tenemos a 35 empresas trabajando unidas. Y que es el enfoque transversal que damos a derechos humanos, donde en el DSE nos dice que el 69% de las empresas tienen política y el 54% declara haber realizado un proceso de diligencia, pero esto es una muestra de nuestras empresas, por lo tanto queremos acompañarlas a todas. Y finalmente, en redefiniendo el valor de los negocios, en incidencias tenemos las alianzas con la CMF y estamos trabajando con la norma 461 para tener plataformas que permitan hacer el levantamiento de la información y ayudar a las empresas a ser más transparentes. La iniciativa Sumando Valor, estamos también con el S-Business School trabajando en temas de gobernanza y hacemos todos los años como una manera de tener un benchmark el diagnóstico de sostenibilidad empresarial. Los programas formativos también, ahí ustedes los pueden revisar. Monitoreo de indicadores, reporting y ética empresarial. El programa, en la línea temática, se llama Ética y Gobernanza, Negocios Transparentes, y los pilares: cultura, integridad y propósito, robustecer los gobiernos corporativos. Ahí tenemos una gran meta que queremos acompañarlos. Y transparencia y reportabilidad. En nuestro DSE dice que el 71% de las empresas realiza reportes y el 37% ha establecido un componente de remuneración variable que está ligado a los objetivos ESG. Ese es otro elemento fundamental a incorporar. Así es que yo con esto termino mi presentación y los quiero invitar a ser líderes de la transformación que necesitamos. Muchas gracias.